Bienvenidos a un nuevo Viñetas del Fin del Mundo, aquí con Gabriel Raceto, detrás de las cámaras en la producción audiovisual. Esta entrevista de hoy la hicimos hace un rato. Se trata de una investigadora y un investigador argentinos que vinieron al evento chileno Dibujos que Hablan. Me refiero a Laura Vázquez, guionista, ella de historietas también, doctora en Ciencias Sociales, catedrática de la Universidad de Buenos Aires, y entre sus libros están El oficio de las viñetas, Fuera de cuadro e Ideas sobre la historieta. Él es Oscar Steinberg, escritor semiólogo, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, director de posgrado de Crítica de las Artes en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y entre sus libros están Leyendo historietas, un clásico, Semiótica de los medios masivos y el fanzine anarco juvenil. Les tuvimos acá, en Chile, y los entrevistamos para ti, en Viñetas del Fin del Mundo. Oscar Steinberg, bienvenido a Chile. Muchísimas gracias. ¿Habías venido a Chile antes en el pasado? Sí, había venido hace tiempo, hacía mucho que no venía. No es que no me guste venir, sino que a veces se hace difícil. Se hace difícil, ¿no? Sí. Oscar, tú eres de una generación de estudiosos, ¿no?, que se empezó a interesar por la historieta en un momento en que nadie se interesaba por la historieta. Eso. En que parecía ser un arte menor, un lenguaje, ni siquiera era visto como un lenguaje, imagino yo, en esos periodos. Sí, yo creo que costaba interesarse por la historieta y lograr que eso entrara en la conversación, que eso se publicara y se leyera. Salvo para un cierto sector de público que sí empezaba a interesarse seriamente. Ya existían en la década del 60 artículos de Umberto Eco, artículos de autores norteamericanos, pero en términos generales había poco interés en relación con la historieta y una cierta desesperación en la gente que sí tenía que ver con ella, porque eran muchos los que pensaban que la historieta o había muerto o se estaba muriendo. Esa era la visión en ese momento. Para muchos, era un poco apocalíptica. En la medida en que buena parte de los lectores, digamos de los lectores más sencillos, de los lectores que buscaban fuertemente el relato en la historieta y casi poco más que eso, se habían pasado a la televisión como soporte de ese tipo de narrativa. Y entonces la historieta de todos modos era muy reconocida como problema de interés por los que empezaban a estudiarla desde el estructuralismo, desde la semiología, pero era como si fuera un público especial y no un gran público desde el punto de vista numérico. Mira, ¿y qué hace que un investigador, un semiólogo como tú, de pronto se pone a estudiar la historieta? ¿Eres un lector de historieta o llegas a ella de otra forma? ¿Llegas desde la investigación? Yo era un lector de historietas, pero no frecuente. Pero me llegó ese crecimiento que ya había del interés analítico por la historieta, y contribuyó el hecho de que yo iba a publicar, y se publicó poco después, un libro de relatos que yo quería que saliera ilustrado. No salió ilustrado, pero Oscar Mazota, alguien que impulsó mucho el estudio sobre la historieta en la Argentina, me dijo, pero eso tiene que salir como historieta. Y me empezó a hablar de los que estaban estudiando la historieta, sobre todo en Italia, en Francia, en los Estados Unidos. Y entonces empecé a leer y me pareció un tema del mayor interés. En realidad me cautivó el tema de la historieta, no tanto porque fuera un soporte muy importante para mí en términos de la lectura de ficción, sino por ese tipo de estudios, ¿no?, en que se analizaba la mezcla de lenguajes, las posibilidades de que el dibujo realmente ilustrara un texto o en realidad solo lo acompañara. Toda esa problemática que en la historieta como lenguaje complejo instala.
Y eso fue lo que me resultó del mayor atractivo. interés. Sí. Has tocado un tema que tenía que ver con mi próxima pregunta, que es, todavía hoy, al hablar con algunas personas, yo intuyo que esas personas no ven a la historieta como un lenguaje, ¿no? ¿Por qué la historieta es un lenguaje? ¿Qué tiene que la convierte en un lenguaje para un estudioso como tú? ¿Cuáles son las características? ¿Qué pertinencias tiene para convertirla en un lenguaje? El hecho de que sus componentes, los recursos, ¿no?, los soportes sígnicos de la historieta tienen un carácter particular. El hecho de que tenga que ser una sucesión de imágenes, no solo una imagen, una sucesión de imágenes, y que esa sucesión de imágenes tenga que hacer sentido articulada con la palabra, que nunca va a decir lo mismo que la imagen, así como la imagen nunca va a tener un significado igual al de la palabra, ¿no es cierto? Es imposible si uno le quita el texto a una historieta, entender el relato mirando las imágenes, salvo en fragmentos muy breves. ¿No es cierto? O eminentemente visuales, ¿no? Claro, salvo fragmentos visuales, pero muy breves, porque si uno mira los dibujos de una historieta en 2 o 3 páginas, no, cuando llega a las 2 páginas ya perdió el hilo, no sabe qué es eso, ¿no? Con un texto no, como decían los semiólogos de aquella época, bueno, en el dibujo no se puede decir la palabra no. En la palabra sí, ¿no es cierto? No puede haber un dibujo que quiera decir estoy negando. Lo puede negar un personaje, una determinada situación, una determinada posibilidad. En cambio, en el texto, el no puede estar. Entonces, en el texto se pueden proponer significados complejos. En la historieta, en el dibujo, uno tiene que imaginárselos. Entonces, junta esa infinitud de significado del dibujo con la precisión del lenguaje verbal, ¿no es cierto? Claro, cuando uno escucha esas definiciones como las que propones, suena complejo, pero sí, un niño pequeño puede leer una historieta casi sin que se le enseña cómo leerla. ¿Cómo se produce ese fenómeno tan maravilloso, no? Sí, que es un lenguaje muy llano para el lector común, pero pone en tensión una serie de cosas, de complejidades que son interesantes. El niño pequeño, digamos, un niño pequeño hasta cierto punto, porque habrá cosas que no entenderá. Para leer una historieta tiene que saber leer. Primero, por supuesto. Pero yo digo, sí, la va a entender en la medida en que ese relato narrado tenga, bueno, la suficiente accesibilidad como para que un niño de pocos años lo entienda. Y si no, no. Hay historietas de una altísima complejidad, por supuesto, que exigen además un conocimiento del presente político, ciudadano, etcétera, territorial, que el niño pequeño no puede tener. Pero esa construcción del sentido, cuando se trata de algo comprensible para su conocimiento del mundo, es aceptada por el lector de pocos años. Ahora, la historieta ha venido trabajando desde hace muchos años ya nuevos derroteros. Sí. Hoy, por ejemplo, paradojalmente a lo que hemos estado hablando, hay autores que producen historieta completamente muda, decimos muda cuando nos prescinde del texto. Sí. ¿No? Hay experimentos en ese sentido y se logran entender. A tu juicio, ¿tiene que estar siempre la palabra? ¿Es un componente vital de la historieta o puede prescindir de ella para seguir siendo historieta? Tiene que ser, claro, en esos casos, lo que se llama historieta muda, en primer lugar tiene que tener una cierta brevedad para que se pueda cerrar hasta cierto punto algún sentido, y además tienen que estar relacionados esos sentidos posibles con imágenes, y sobre todo imágenes de gestos, de movimientos, de confrontaciones
que hayan sido ya definidas a través de la palabra, o del guión, no previo. en esa historieta, sino en el mundo, en la experiencia de los lectores. Lectoras. Entiendo. Entonces sí. Ah, claro, ya hay una previo aprendizaje. Remisión, claro, hay una remisión a sentidos ya compartidos de determinadas imágenes. Tú has logrado estudiar, porque esto es como, esto de la historieta es una danza, yo lo veo así como una danza entre la palabra y la imagen, ¿no? Es cierto. ¿De qué maneras la palabra se relaciona con esta imagen, ¿no? Hay un modo que puede ser el anclaje, ¿no? Ajá. La imagen está flotando de sentido y esta palabra la ata a un sentido concreto, ¿no? No la deja vacilar. ¿Qué otras relaciones puede tener la palabra respecto de la imagen en la historieta, por ejemplo? Sí, la palabra puede también, a pesar de que la palabra uno siempre la piensa cerrando, anclando. Exacto. Encuadrando sentidos, ¿no? Sin embargo, puede contribuir también a ampliar, a asociar, ¿no es cierto? Uno puede pensar en una historieta en que aparezca una imagen de un caballero vestido como un dandy del momento, ¿no es cierto?, que camina por un barrio pobre, ¿no? Y entonces puede ser que en un texto abajo alguien le diga a otro, ese no sabe, no leyó los diarios, no sabe lo que pasó ayer. Pues, y entonces, claro, el lector de diarios, que sí lee los diarios y que posiblemente haya leído esa noticia en esa misma edición, sabe que están hablando de un episodio que hubo en que algún tipo de una clase social distante de la de un barrio pobre fue agredido o tuvo un conflicto que llegó a tener una importancia como para que se lo convirtiera en noticia, ¿no? Ahí en realidad el texto está ampliando y anclando. No solo anclando, sino también ampliando el sentido del otro, porque si no, uno ve ese personaje así y entonces no va a decir, ese tipo no piensa en lo que pasó esa vez. Decir, mira ese tipo, ¿dónde se le ocurre pasear? ¿Qué le habrá pasado? ¿No? O qué vendrá a buscar por aquí. Quedaría, bueno, la cosa como abierta a los sentidos que puede imaginar el lector, ¿no? En ese caso es como si la imagen y el texto tuvieran que ser asociados para entender. Ni la imagen ni el texto solos pueden ser entendidos. Conjuntamente otorgan el sentido. Conjuntamente. Perfecto. Sí puede. En los años 60 también surge una polémica, sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, con el texto de Dorfman Batelart, el famoso texto, ¿no? Claro. Al que tú seguramente leíste en su momento. ¿Qué te distanció de ese texto? Me imagino, ¿no? Me imagino que tuviste algunas críticas fundamentales sobre esa visión de la historieta, más bien marxista, diríamos, ¿no? Claro. Un acercamiento marxista de la historieta. Sí, era un libro muy interesante. Sí. Bueno, en la discusión lo que apareció, digamos, lo que se objetaba desde otros críticos o lectores, que de todos modos podían ser o no marxistas, sí, lo mismo que los que sostenían esa posición, pero que ponían determinadas objeciones, por ejemplo, que en una historieta como El Pato Donald, que era la que era focalizada, exacto, en esos libros, entre otras, pero digo, muy principalmente, había un libro que se titulaba Para leer El Pato Donald, ¿no? Bueno, entonces que esa historieta no podía, digamos, resumirse en términos de su sentido hasta el punto de que apareciera como todo ese dibujo de esa historia que inicialmente había sido de dibujo animado, además de historieta, como para que esa historia fuera sencillamente la puesta en relato dibujado de una posición
procapitalista, de una posición conservadora en términos de ese momento, que era algo más complejo y que la posición conservadora estaba, pero que además era la mostración de imposibilidades de relación que ya no tenían que ver con esa relación social u otra, sino de diferencias entre psicologías, imposibilidades de personajes como ese Pato Donald, que no consistía exclusivamente en una pertenencia de clase, ¿no? Era quizás una visión un poco sesgada por el momento político de la efervescencia. Sí, por ahí política, era, ¿no?, una posición un poco limitada por una polémica que quería proseguir. No obstante, es un libro todavía interesante de leer para entender ese momento histórico, ¿no? También, como objeto de estudio desde el presente. Uno lee los libros también no solamente para ver qué le dicen acerca de determinados aspectos de la sociedad y del momento, sino también para ver qué dice, cuál es la posición. Aunque equivoquen el golpe, siguen siendo útiles para entender el proceso, ¿no? Sí, entonces, el golpe era complejo y no podía no tener zonas oscuras. Hay en ese periodo también, yo recuerdo Mazzotta, no sé si fue él, que hablaba de literatura dibujada. ¿Cómo no? Y ahora hablamos de novelas gráficas. ¿Cómo no? En esa dualidad hay una tensión. Sí, sí. ¿No? Literatura, pero dibujada. Novelas, pero gráficas. ¿Qué hay ahí en disputa? ¿O qué se quiere homologar? Hay una zona en esas dos palabras que me produce a veces un poco de escozor. Sí, yo creo que hay una diferencia importante, ¿no? Cuando uno habla de literatura, está hablando de algo muy amplio, de algo que tiene que ver con el privilegio en un tipo de creación de ficción de la palabra escrita, pero puede ser una palabra escrita que tenga que ver con géneros como el de la novela, como el del cuento, como el del cuento corto. Y tiene que ver también, o puede tener que ver también con todos los géneros poéticos, sí, ¿no es cierto? La palabra literatura es de una enorme amplitud. Entonces, lo que elegía Mazzotta con lo de literatura dibujada, que así le puso nombre a la revista que dirigió sobre historieta, entonces lo que elegía era nombrar esa asociación entre palabra escrita y dibujo, imagen dibujada, ¿no? En cambio, cuando uno dice novela gráfica, está hablando de un tipo de literatura y está hablando de un tipo de historieta. Esa historieta que muestra un relato extenso que tiene una condición narrativa, les pasan cosas a determinados personajes y puede no cerrar el sentido como un cuento corto, como un cuento corto de sentido evidente, sino consistir en esos momentos de la narración, como puede ocurrir con una novela contemporánea. Ocurrió también antes, pero principalmente con novelas de este momento estilístico, que ya es difícil que cierren un sentido de una manera terminante, ¿no? La novela gráfica vendría a ser un tipo de algo que tal vez se pueda llamar historieta, pero que no cierra sentidos en su conjunto y menos en cada cuadro. Puede incluso ser un texto acompañado por dibujos no divididos en cuadros, la novela gráfica, y que entonces es como si abriera más la posibilidad para el lector de elegir el sentido. Claro, porque hay que decir a la gente que nos va a ver que hay novelas gráficas que no son historietas. Claro. ¿No?
Claro, necesariamente. Hay se libros parecen sí, a la claro. historieta Y hay otras que sí lo por son. esa asociación Claro. de lenguajes. Es como decimos, es un gran paraguas donde caben muchas más cosas que la historieta sola. Muchas, ¿no? sí, sí. Ahora, pero en ese intento de hablar de literatura dibujada o novela gráfica, ¿no hay una suerte de intento de validación como que esto no es solo una historieta? Recordemos lo que la palabra historieta significa. ¿Cómo no? o lo que en Estados Unidos significa cómic, ¿no? Cómico. Sí. O sea, Que pareciera también ningún es nombre, algo claro, restrictivo. Parece que ningún nombre es adecuado para. ¿A ti Es te parece que hay algún cierto. nombre en Japón, en Francia, en América Latina, en que dé cuenta cabal del lenguaje que No, que debe se ser trata de muy hablar? difícil Sí. encontrar, debe ser muy difícil encontrar un nombre que sea el nombre a elegir, ¿no? Por la claridad de su referencia. Es raro porque Debe el cine ser lo tiene, ¿no? Tremendamente. El cine lo tiene, música, pero ¿por qué la historieta? Yo creo que parte de este difícil camino de la historieta en el siglo Sí, pasado es que no tenía un buen nombre. Sí, pero lo que pasa es que hay una asociación de lenguajes que es muy difícil de resumir. La literatura tiene que tener imagen, pero tiene que tener comunicación verbal, además de la imagen. Y si no, si se trata de historieta muda, tiene que tener momentos ya definidos verbalmente que hagan que determinadas imágenes Se tengan comprendan. un significado para todos. En el mundo, sí. Claro, Es exacto. y entonces si no, no hay historieta muda, ¿no? Entonces, sí, llamarla literatura dibujada en ese momento trataba de mostrar que se consideraba esa complejidad, pero también muy posiblemente, y tal vez sin que el que elegía esa denominación lo supiera claramente, estaba pidiendo que se considerara respetuosamente ese exacto. lenguaje. Sí. La palabra literatura es una palabra elevada. Enorme, claro, como tú decías. Sí, sí. Sí, sí. Hablaste de historietas que incluso dejan de serlo, en este ampliar el panorama, ¿no? Hablaba ayer Laura de una historieta justamente de Diego Agrimbau en que decía, bueno, se cuestionaba la cualidad de historieta de ese fragmento, de esa obra, ¿no? Sí. ¿Sientes que te has encontrado con obras así que tú dices, esto me lo presenta como una historieta, pero yo veo que no sé qué es otra Sí, cosa? sí. ¿Hay experimentación formal que te parece interesante en la historieta o no? Sí, la hay. En un principio era difícil que se diera ese abandono de la voluntad de cerrar el sentido. Pero de todos modos lo que sí aparecía era la producción de sentidos de más sentidos que no se cerraban o de atractivos del dibujo que no aportaban a la relación con el texto verbal, sino que valían por sí mismos, ¿no? Cuando Breccia hacía historietas sobre cuentos de Poe, ¿no? Muchas veces jugaba con la secuencia, la hilera de cuadros podía curvarse, convertirse en círculo, ¿no? Es decir, uno podía pensar que eran historietas que debía haber gente que las leía porque le gustaban visualmente y lo demás Sí, le importaba. en el ejemplo que has dado de Breccia, yo creo que en su caso, excepcionalmente, no era solo una adaptación, sino que era una nueva obra. Era una nueva. Exactamente, basada quizás lejanamente a veces, pero él se apropiaba totalmente del texto original, ¿no? Sí, y esta dificultad, esta oscuridad, este abandono del sentido, y podía tener como incluso un cierto componente de juego y de burla. Exacto. A veces hasta debía querer ser cómico. Él decía, Breccia decía que él había querido ser caricaturista, dibujante de humor, y que no lo había sido porque nunca le habían comprado una caricatura, no había podido vivir de eso. Que si no, lo hubiera sido. Mira, ¿no? tenía otros talentos. Sí. Sí. Y bueno, y ahí muchas veces eso se debía ver en esas complicaciones notables, ¿no? Que introducía
en su trabajo, uno puede pensar incluso para divertir. Sí. Con esas sorpresas a un lector que creía que iba a leer una historieta de miedo. Sí. Recuerdo una anécdota que me refirió Sasturain, que cuando le dice él, Brecha le dice a Sasturain, hagamos una historieta para Europa, una cosa de aventuras, liviana, que sea comercial. Y ahí perpetran Perramos, por ejemplo, que es lo menos comercial y lo más artístico que se podía hacer, ¿no? Hace lo contrario, porque él no podía hacer lo otro. No. Era complejo su trabajo, no podía simplificarse, ¿no? Yo creo, ahí estaba su talento enorme. Efectivamente. Oye, una última pregunta. ¿Cómo ves hoy el panorama de historietas? Si has leído historieta más contemporánea, más actual. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves a la Argentina en ese momento, en este momento? ¿La ves mejor que hace 20 años? ¿Igual? ¿Difícil? ¿Cómo es el panorama? Yo creo que es difícil, digamos, diferenciar la historieta de hace 20 años de la de hoy, porque me parece que los tramos, las etapas son un poco más extensas, ¿no? Y yo pienso que tanto esa como esta son historietas en las cuales tanto el dibujante como el guionista saben que actualmente el lector se divierte con cómo está hecha la historia y no únicamente con la historia, ¿no? Que ninguno lee, o muy pocos, leen historieta porque quieran que el juego entre imagen y texto les haga entender más rápido lo que está pasando en un espacio narrativo, ¿no? No creo que alguien lea historieta por eso, sino porque lo que buscan es esas novedades que podríamos llamar, aunque el lector no utilice demasiado frecuentemente esa palabra, que podríamos llamar estéticas y no únicamente, o por lo menos además estéticas y no únicamente narrativas o de relato, ¿no? Entonces, y así ocurre, ¿no? Yo pienso cuando Jiménez y Barreiro, cuando Zampayo y Muñoz ¿no? hacen ese tipo de historietas, y yo creo que saben que a la gente les va a gustar la intrusión de un personaje de Disney en un cuadro en el cual no tiene nada que hacer. Exacto. Nada más que como juego del dibujante que se divierte, que le pide al lector que sea cómplice de esa diversión. Okay. ¿No? Tal vez el que lee historietas en este momento quiere que la historieta le sirva para divertirse con esa mezcla de lenguajes que en realidad está ocurriendo en todos los medios. Sí. Muchas gracias. No, gracias. Pudimos haber conversado mucho más tiempo, pero tenemos otros invitados e invitadas también esta tarde. Te agradezco, Óscar, y un placer haberte conocido, aunque sea brevemente, en estos días de Dibujos que Hablan, acá en Santiago de Chile. Yo te agradezco también, ha sido una conversación buena para mí. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Y continuamos ahora con una invitada internacional, Laura Vázquez, investigadora argentina. Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Tengo 2 libros tuyos acá. Tengo El oficio de las viñetas, publicado ¿en qué año esto? ¿2014? 2010. 2010. Y mira lo que tengo acá, entre actos, que publicaste por primera vez en 2004 en España. Sí. Sí. En España. Esa es la edición argentina. Esta es la edición argentina de Domus. Yo recuerdo haber hecho un pequeño artículo muy breve sobre este. Gracias. Al rato de haber salido, recuerdo yo. Gracias. Laura Vázquez en guión y Dante Ginebra en dibujos. Vamos a hablar un poco de los dos. Dale. Cuando estabas haciendo el guión de esto, cuando te decidiste a escribir un guión de historieta, sí. ¿Ya estabas en la investigación o te gustaba simplemente la historieta? No, ya estaba en la investigación. Arranqué en paralelo y un poco el guión de historieta es lo que fui abandonando. Progresivamente. Hice, además de Entreactos, en el mismo año, Historias Corrientes, que salió por The Ponent. Fueron 2 ejercicios muy experimentales,
muy lanzados. No estoy arrepentida, pero le veo todos los errores a ambos ¿Y guiones. por qué abandonaste la escritura del guión? Por cuestiones físicas. A ver. Básicamente físicas, no de salud, pero sí de tiempo, ¿no? De no te dedicación, podés ¿no? dedicar, sí, a... Claro, Bueno, es interesante que hayas estado en ambos lados porque a veces la gente que solo investiga sin estar en la cocinería de la historieta no sabe lo complejo y lo demandante que es producir una historieta, ¿no? Sí, el trabajo con el sí. dibujante o la dibujante, que sé yo. Exacto, sí, bueno, está buena tu observación porque un poco pasaba por allí. Bueno, un poco la militancia, ¿no? En el medio, estar siempre en los festivales, en contacto con dibujantes. Quienes dibujaron mis guiones siempre fueron amigos. Sí. El caso de Dante, el caso de Federico Rubenacker, después con Alejandra Lunic trabajé en una historieta para Fierro. Con Dante también hice 70 metros. Esa es más reciente, 2 años atrás. Ah, hace poco Sí, tiempo. Una tira gráfica, sí. ¿Viste? Claro, lo que has dicho da en el clavo en un punto importante en la producción de historieta, es trabajé con amigos o amigas. Yo siento que la relación entre el dibujante y el guionista, hombre o mujer, debe ser muy profunda, ¿no? Tiene que Sí. haber un feedback, hay un feeling Sí. muy bueno, si no, no funciona esto, ¿no? No es un asalariado uno del otro o una del otro. Claro, ahí depende, ¿no?, del caso. En realidad, si hablas con los guionistas Norteamericanos. Sí, los propios argentinos. Yo en ese momento estaba, con Diego Grimbau, Sí. mi ex. Gran guionista de historietas argentinos. Sí. Enorme. Muy bueno. Enorme guionista. Él trabaja con todo tipo de profesionales, Sí. ¿no?, del dibujo, artistas con muy cercanos, a distancia. Claramente es un guionista con técnica y con una estrategia también de producción muy Sí, distinta. pero él tiene una cualidad especial que, aunque no es amigo de esos artistas, logra convertir a esos artistas en gente que se involucra de verdad en el proyecto. Sí, no un sí, mero sí, asalariado sí. de la editorial, sino Sí, que sí. alguien que te gusta, me imagino, ¿no? Sí, Hagamos un proyecto juntos. Me Sí. refería sí a la diversidad de dibujantes, no sé con cuántos, con más de una docena debe trabajar al mismo tiempo. En mi caso, esto era, no digo el hobby, porque parece, siempre que decís hobby es menospreciar una elección, ¿no? Pero sí era mi plan B. Siempre fue mi plan B. No la escritura. Yo lo que no puedo nunca dejar de hacer es de escribir. Y cuando escribo ensayo académico, también trabajo con la ficción. La materia académica también es ficcional, lo que hacemos historia. Entonces, me considero, antes que investigadora, escritora. Mira, Es qué la interesante mejor- verlo de esa manera. Yo soy escritora. Claro, sobre que todas es- las cosas. Que es mucho más amplio que solo investigar. Sí, Porque escribo. bueno, si has escrito guiones, eres una Claro, escritora. escribo, ¿no? Es como ser cocinera y decís, no, pero en realidad yo soy especialista en comida árabe. No, sos cocinera. Bueno, yo escribo ficción, escribo no ficción, escribo ensayo, escribo crítica, hago periodismo, pero bueno, mi manera de definirme en la vida es como escritora. ¿Y cómo llegas a la historieta como investigadora? ¿Desde el fandom, desde me gusta, soy un fan, una fan de lectura de historieta, o desde otro lado? ¿Cómo Lectora. llegas? De lectora, desde siempre. Lectora desde la primera infancia, ¿no? Leía tantos novelones de los más vergonzantes a las historietas de Columba, fascinadamente, ¿no? Mi padre traía esas historietas al por mayor, nunca de manera continuada, porque en casa no se compraba la serie, sino que justamente decía por cantidad, era una valija por cantidad de revistas Scorpio, cantidad de Tony o Intervalo, la que fuese, y yo leía de esa manera, compulsivamente y desordenadamente. Con fruición, ¿no? Claro. Y desordenadamente, ¿no? Nunca podía terminar una serie. Claro, porque llegaban desordenados a tu casa Sí, también. el número 5, Y el 30, claro. me acuerdo haber leído Frontera y no me acuerdo haber leído El Eternauta. Haber leído algún episodio del Eternauta y después siempre ya leer las compilaciones, ¿no? Luego ya durante la facultad me puse seria y me dejé de leer historieta
Por un rato. Por un rato. Sí, nos pasa a todos. Grave Cuando uno error, estudia, claro. está en otro mundo por un rato y luego regresas a tu primer amor, la historieta, ¿no? Sí, no sé por qué lo abandonás, ¿no? Como si A mí me pasó lo mismo. Claro. Cuando estuve estudiando, por un tiempo uno tiene otros intereses por un rato y luego regresa. Sí, se vuelve prejuicioso, ¿no? No sé si prejuicioso, creo que uno está en su mente en otras cosas por un rato. En el cine o en el estudio, en el amor, en la joda, en no la sé adultez, qué. ¿no? Exacto, y de pronto uno se da cuenta, es una tontera, tengo que regresar. Si me gusta, es más fuerte que yo. Exacto, así que cuando elegí mi tema de tesis, ya dije, bueno, ¿qué más pensaba arte, ¿no? Trabajar con el dibujo. Y ahí, bueno, se apareció la luminaria. No sé cómo pensé en historieta realmente. Oye, hablemos de Entreacto brevemente. Dale. Yo lo volví a leer anoche, no, lo había olvidado un poco. Qué bueno que lo traje, porque no sé, ¿por qué lo traje? Es interesante ver que debajo de toda la historia, uno de los verdaderos temas de Entreactos es las anacronías temporales, ¿no? La historia comienza en un momento, luego vuelves al pasado, vas adelante, luego regresas, ¿no? Sí. ¿Te interesaba más ese tema de la temporalidad que la historia misma, creo yo? Sí. Que es un pretexto para tratar lo otro. Sí, hay un poco, a ver, tiene unos años, no me acuerdo, pero sí la idea de querer contar una historia, como el título Entreactos, ¿no? Ahí se hace alusión a la película. Entreacto, bueno, hay un cruce ahí entre cine y dramaturgia, ¿no? El entreacto como el intervalo de lo que sigue continuando, ¿no? Y que ese entreacto siempre tiene una temporalidad otra a la de la historia cronológica, el avance del tiempo. Claro, lo que quiero decir es que no estabas preocupado de contar una historia interesante, pero al mismo tiempo estabas jugando con uno de los elementos base de la historieta, que es el tiempo, ¿no? Y el espacio. Casualmente que hablaste en la primera jornada de dibujos que hablan. Entonces, por eso me llamó la atención y recordé la historieta y la traje por esa razón, ¿no? Está bien. Porque es la base de lo que para mí es el lenguaje de la historieta, ¿no? Sí, el tiempo y el espacio son, más allá del dibujo, a mí no me interesan los ilustradores, por eso también... Per se, digamos. Sí, por supuesto, los amo y puedo ir a cualquier exposición de dibujo como apasionadamente, pero a mí me interesa el narrador. Reitero, como escritora me interesa el narrador de historietas, no tanto el academicista, buen dibujante, sino aquel que sabe narrar bien, y ahí es donde me quedo perpleja cuando veo a esos dibujantes que decís, wow, cómo en una página pueden contar de esta manera, ¿no? Cómo tienen esa habilidad de poder narrar dibujando. Bueno, no es la mayoría. No es la mayoría. Claro, entonces, hay muchos dibujantes, pero no todos son narradores en ese sentido. Exacto, es ahí donde ese elemento es el que siempre me atrajo de la historieta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo haber preguntado siempre a muchos reputados dibujantes chilenos, argentinos y de otras latitudes, ¿qué está a la base de la historieta? Y siempre es la narración, la legibilidad de lo que se cuenta. Porque si no, no sirve, no hay comunicación. Sí, la complejidad de poder... Claro, porque, digamos, ¿cuántos ilustradores querrían ser... así siempre hablamos hablan siempre de los dibujantes como los cineastas frustrados, ¿no? En realidad, se dijo acá yo también quisiera, pensar en que hay muchos ilustradores que son historietistas frustrados, porque no pueden dar ese salto, digamos, de ese... De componer en la página el relato, que es re complejo. Están los más apegados a la historieta más montaje cinematográfica, ¿no? Por supuesto. Del panel a panel, pero cuando ves, hoy hablábamos de Brecha o de José Muñoz, y decís, bueno, wow, ¿no? Te parte la cabeza en realidad el dibujo, pero especialmente cómo tejen la página. Claro, es interesante lo que dice, porque cuando hablas de que te interesa el narrador, puede ser también el guionista, tanto como quien dibuja escenas complejas, ¿no? En poco espacio. ¿Cómo resuelve? Claro. Sí, que cada vez es más osado, cada vez es más... Sí, sobre eso quería hablar. Hablaste el día lunes en tu charla inaugural de Dibujos que Hablan,
hablaste de esa historieta que está tan en la frontera, en el límite, que ya incluso surge la pregunta de si eso no es una historieta. Sí. Y citaste casualmente un ejemplo también de Agrimbau. Del querido Dante. Con Dante con Agrimbau, claro. Casualmente. Sí. Historieta que yo no recuerdo haber leído. Sí. Y quisiera que me ahondaras un poco. Mencionaste ahí brevemente que había una disputa en Argentina. Me gustaría ahondar en aquello. ¿Qué hace que esas páginas que vimos no sean vistas por algunos como una historieta en rigor? Claro. ¿Qué hay ahí en el fondo? ¿Qué experimentación formal hay ahí que excede aparentemente el lenguaje? Claro. Bueno, son los ejercicios, creo que también la lucha de lo viejo contra lo nuevo, la transformación del medio, así como hubo en otros periodos históricos otras luchas simbólicas que se establecieron en el campo, ¿no? Como entre los discípulos y los maestros, ¿no? Que se impone lo nuevo sobre lo viejo. Que pasó en el humor gráfico, pasó cuando vinieron, cuando vino, no sé, Oski, Copy o el que quieras a desplazar el humor tonto a lo Landru. Anterior, claro. Claro. Y en la historieta realista o de aventuras, cuando vino Estergel a disputar el campo de la historieta de los 30 y 40, cuando en los 70 se disputó la Edad de Oro y en los 80, cada vez hay transformaciones. Ahora está ocurriendo otra, que es qué tipo de historietista es el dominante en el campo. Yo creo que cada vez, teniendo ya la novela gráfica un lugar tan significativo, ¿no? Ya no es, digamos, hoy un dibujante piensa en la novela gráfica como no ya como género, sino como posición de autor, ¿no? Hacer su novela gráfica, ya no hacer su serie, ¿sí? Sino Exacto. hacer su novela gráfica. O no dibujar su franquicia, sino que su propio proyecto. Su marca autoral, ¿no? La cuestión del artista integral también aparece como una figura fuerte, pisando fuerte en los últimos años. También la cuestión de los formatos, o sea, qué tipo de edición, hay más decisiones que se toman en relación a la autoría, no solo lo que dibujo, lo que escribo, sino qué tipo de edición quiero para mi obra, ¿no? Cada vez se juega más con el papel en el mejor sentido del término. Con el soporte. Con el soporte, ¿no? Hoy pensamos en Chris Ware, te iba a nombrar, es el ejemplo más es el ejemplo, evidente, ¿no? Jimmy sí. Corrigan. Vos ves y decís, este tipo no solamente pensó en qué tipo de, sino que vos puedas ver que la historieta continúe en el lomo, Claro, es toda una cada estrategia, detalle, ¿no? cada Sí. detalle de una historieta expandida en el espacio, Pero quizás muy nunca antes, tú lo mencionaste, nunca antes hubo una historieta tan expandida como hoy que hace dudar de que lo sea o no, ¿no? Antes quizás Claro. esto no me parece tan interesante, pero ahora hay discusiones fuertes sobre el tema, ¿no? Sí. Eso no es una historieta. Yo recuerdo una conversación con Carlos Nina en Bolivia, por ejemplo. Sí. Surgió una discusión entre él y otro autor, un francés, y armamos inmediatamente, Sí. se armó naturalmente en el festival una mesa especial Sí. que era los límites de la historieta, Sí. que hicieron estos dos personajes, Sí. Nina y un Sí. editor francés. Sí. Hay una discusión eterna sobre ese tema. Sí. Y además, lo que más llamaba la atención de todos nosotros es que Nina, un tipo que había explotado los límites de la Sí. historieta al máximo, Sí. se frenara y dijera, no, esto no es historieta. Claro, claro. Y era un tipo que lo había hecho y lo seguía haciendo, Sí, ¿no? sí, Cuando sí. esas historietas que son esculturas en realidad. Sí. Y que le aplica luz para cambiar. Oh, es maravilloso. Sí, Nine también contaba una anécdota muy importante que él acompañaba, me acuerdo, a Alberto Breccia, decía que cuando iba a las escuelas de Bellas Artes, decía Breccia, le decían, ¿usted es historietista? Decía, no, perdón, ¿usted es pintor? No, yo soy historietista. Exacto. Y cuando iba a hablar a los festivales de historietas, decía, yo soy pintor. Entonces creo La que hay un provocación, juego, sí. sí, creo que también lo de Nine, por Sí, eso también. lo traje, No, sí. es una provocación. Era cariñoso y era un juego, nos reíamos mucho. Sí, es no una era una cosa provocación. académica, ¿no? No, la incomodidad en el campo, ser el incómodo o el raro en el campo siempre, A él le siempre encantaba, garpa. era un tipo muy irónico, muy sarcástico, Sí, pero sí. muy amigable, muy querible, Sí, ¿no? sí. No, lo que decías respecto de los límites, yo para ampliar la discusión y salir por ahí del ombligo de la historieta es cuando, por ejemplo, en el cine, Godard, ¿no? Dice, ya el cine no tiene nada para dar, ya lo ha contado todo, ¿no? Ya todos los planos los hicieron.
Entonces, en lugar de decir, ¿no?, el cine ha muerto, dice expandamos el cine, pensar en un cine expandido y utiliza la televisión, ¿no? Utiliza la televisión para explorar allí un nuevo soporte, medio y por supuesto público, diciendo el cine como el lenguaje cinematográfico, que es el montaje, por excelencia ya está agotado. Sí, ¿hay algo? Nosotros decimos, desde la historieta, cómo en lugar no abrazar esos nuevos historietistas, ilustradores o diseñadores gráficos, la historieta de ejercicio formal, digamos, si hay lugar, digamos, si es un campo que podría atravesar, que atravesó y atravesará todos los géneros, también debería hacerlo en cuanto a sus recursos estilísticos. Exacto. Y estéticos. Que parecieran estar a veces estancados hasta que uno ve la obra de alguien que ha roto uno de esos códigos y dice, qué increíble, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Pero a mí hay algo paradójico. Yo cuando veo, por ejemplo, a Winsor McCay y veo Little Nemo, veo mucho más experimentación ahí que hoy. Claro. Y siento que ahí hay mucho por descubrir todavía. Claro, sí, totalmente. ¿No? Eso es muy bueno lo que decís, justamente, sí. Sí, los pioneros fueron muy experimentales, mucho. muy experimentales. Lo que pasa es que no hay que hacerle caso a la industria. O sea, hay que hacerle caso porque, a ver, el medio, digamos, pero hay que rebelarse cada tanto, ¿no? Entonces a los rebeldes hay que hacerles caso. Y ahí volvemos a esta publicación de Fierro que comenzó esta pregunta, ¿no? Esa historieta que no es historieta aparentemente, o sí lo es. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que todo lo que parece lo es. Exactamente. El amor, la vida, lo que sea. Todo lo que una vez es cuestionado. Parece, si yo creo que este me parece el café más rico de Chile, lo es. No resiste mayor análisis. Sí, la experiencia nos dice que todo aquello que en un momento no lo es, después termina siendo el canon. Y si lo que no es la realidad misma, ¿no? Oye, vamos a tu libro, ¿eh? En tu libro, Laura Vázquez, El oficio de las viñetas, la industria de la historieta argentina, que te posicionó como una... Este es era el primer libro como grande de investigación que publicaste, ¿no? Sí. Ahí te conocimos todos. Tenía mucho, gracias. Después yo supe, pero es la misma que había leído antes. No había hecho esa relación. Sí, que no sabías que era esquizofrénica. Claro. Acá hay un tema que me parece que tú hablas de acá, de la historieta argentina en el pasado, pero me parece que tiene mucho sentido hoy, dice. Dice, el cruce de corrientes y disposiciones que más de una vez funcionaron de manera contradictoria dio lugar a prácticas que desdibujaron las fronteras entre arte, política y cultura de masas. Las ideas se plasmaron en acciones que exhibieron su autorreflexión respecto del lugar que los medios de comunicación ocupaban o debían ocupar y una crítica respecto de cuál era su dirección ideológica dominante. Ahora lo que me interesa. La historieta en la encrucijada entre la técnica de reproducción masiva que supone su edición y el lenguaje artístico o artesanal que conforma su elaboración ocupó un lugar central en dicha discusión. Siento que es una discusión que no está cerrada aparentemente, ¿no? Sigue estando esa división. Arte, cultura de masas, artesanía. Sí. La misma podría ser esa polémica como trasladada o traslativa a la relación entre guión y dibujo, ¿no? O sea, al interior del lenguaje está esa polémica irresoluble y en su exterior también, ¿no? Entre el arte y el mercado. Y no se va a saldar. Y no se va a saldar porque si no deja de ser historieta, ¿no? ¿Cuál es el arte o el mercado, el guión o el dibujo? Depende del momento. Hay momentos en que la historieta es más artística, hay momentos en que lo es menos. Hay momentos que es más narrativa y más imperialismo del relato, ¿no? Y hay momentos en los que es más gráfica, o digamos, en donde cobra mayor fuerza el dibujo que la narración. Y de todas maneras es un matrimonio que se lleva las patadas. Siempre. Hay otro más adelante, mira, es algo que hablamos, pero me gustaría volver a referirnos a ello. Citas acá, dices, creo que es, no estoy seguro si es Oesterheld u otro a quien citas. A ver si la recuerdo. Dice, en un artículo de Dibujantes, noviembre de 1965, aseguraba que, así como el cine había alcanzado su madurez como lenguaje, comillas, no hay razón para que lo mismo no ocurra con la historieta. Cierre de comillas, eso, ¿viste? Asimismo sostenía la existencia de una evolución en correlación con otras artes. Comillas de nuevo. Aunque tiene más de medio siglo de existencia, la historieta está todavía en pañales. Se ha quedado detenida en su evolución, decía Oesterheld en ese momento. Y casualmente uno de los que lleva la historieta a un nuevo estadio de evolución. Sí, hay una mirada ahí muy
Muy crítica. Muy crítica, es interesante, es discutible la Sí. evolución, ¿no? Siempre es discutible en cualquier terreno, ¿no? La evolución como si el progreso fuese necesariamente algo bueno, ¿no? Pasar al siguiente escalón. Sí me parece que ahí es importante lo que dice Oesterheld en relación, por ejemplo, al cine, de nuevo, ¿no? El cine siendo contemporánea, la primera tira gráfica a la primera proyección cinematográfica, cómo puede ser, en relación a esto, ¿no? A la madurez o la inmadurez, que la historieta no hubiese dado tantos saltos, ¿no? Como en términos de industria estoy hablando solamente, de industria, que el cine, ¿no? Y ahí, bueno, de nuevo, ¿qué importancia tiene en definitiva la industria? ¿Por qué tenemos que ser tan militantes de la cantidad? Yo me acuerdo que el libro tiene que ver con eso, con la discusión de la edad de oro. No importa que no tengamos una edad de oro. O no importa si no la hubo, tal vez, ¿no? Lo que importa es que tengamos a los mejores dibujantes. O sea, lo importante es la obra. La producción, Sí. que existe. Una o un millón. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, y ahí hay algo interesante porque está también el famoso tema que ya creo que ha pasado de moda ya, afortunadamente, el de la validación. Exacto. Sasturain también me decía una vez, Sí. que valide. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién importa? ¿Qué te importa que valide quién? A ver, ¿a quién? Sí. ¿Tú, el arte, la academia, quién? Sí. ¿Quién Sí. queremos? Sí. ¿A dónde queremos llegar? No Sí. importa, estamos Sí. acá ya, Sí, estamos sí, haciendo sí, historietas. Exacto. Sí, sí, total. Es una preocupación que tuvo a todos nosotros un tiempo en Chile, Argentina, en muchos Sí, lugares, sí. mucho tiempo ahí dando Sí. vueltas a un tema que finalmente Sí, nos dimos cuenta que sí. no era tan importante, parece. Sí, al interior de la academia también es como esa discusión, ¿no? Cuando decías, bueno, ¿qué sos la que estudias dibujitos, no? Bueno, ya hoy el que me decía estudias dibujitos, ahora está en un congreso de historieta, una historiadora del arte, por ejemplo. Buenísimo, ¿no? Exponiendo un trabajo sobre historieta. Decís, pero ¿cómo? ¿No eras una historiadora del arte? ¿Qué haces en mi congreso entonces? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió que posibilitó que ella estuviese en ese congreso ahora? Ella, no, digamos, como sí, no, un ¿no? ejemplo, Sí, claro, digo, está como cruce, ¿no? Entre los no, que realmente la historieta como campo de trabajo, como área vacante de investigación, al destaparse una olla, bueno, acá hay mucho para decir y por hacer y por escribirse, evidentemente de otros campos, de otras disciplinas, fundamentalmente de las artes gráficas y visuales, los investigadores se comenzaron a interesar. Vos pensás que el peronismo, por ejemplo, ¿no? Como el peronismo, ¿qué no se ha dicho ya del peronismo en la Argentina? Se analizaron los afiches, no sé, el cine, la literatura, por supuesto la historia política, pero no se habían analizado, por ejemplo, hasta hace unos años, colegas míos, las historietas peronistas, ¿no? O la gráfica peronista. Entonces ahí, y así con todo, bueno, dictadura, por ejemplo, las historietas, ¿no? Las historietas, el humor gráfico en dictadura, el trabajo buenísimo que hizo Mara. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes y todavía están vacantes en alguna medida. Hay investigación, sí, está surgiendo en Chile mucho también, en Argentina ya lleva un buen lustro. Sí. ¿Hay crítica de historietas en nuestros países? ¿En Argentina existe crítica de historietas en rigor? ¿O es una crítica impresionista aún del me gusta, no me gusta? Están las dos, siempre está el me gusta, no me gusta. A veces el que dice, ¿no? La voz autorizada del que dice me gusta o no me gusta tiene mayor o menor importancia, ¿no? Digo, a mí me importa la opinión me importa el gusto. Me parece que el gusto es una categoría que hay que reivindicar como categoría conceptual, ¿no? Nadie está ajeno del gusto. Ni siquiera el investigador más más objetivo. La vigilancia epistemológica ahí siempre es hasta ahí. Se rompe en un momento, siempre ¿no? es hasta ahí. Yo no puedo hacer crítica sin involucrarme, porque no estoy trabajando con objetos, también con sujetos, ¿no? Con un dibujante, ¿no? Como un ser humano, con una vida y una obra. Entonces es un tanto complicado como investigador sostener que el gusto, ¿no? O la distancia
son así como impolutos. ¿Se Sí, critica, críticos, sí, hay menos. A ver, ¿Ha habido alguna vez? La pregunta es sí. La Yo pregunta creo es, que, ¿ha habido alguna que vez? el periodismo de historietas me la voy a jugar. En Argentina es uno de nuestros mayores problemas. ¿Problemas o falencias? ¿O existe? Sí, falencias, Ok. problemas. O sea, ahí estamos en problemas. Tenemos editores de gran calidad, dibujantes, bueno, guionistas, investigadores. Estamos ahí trabajando en distintas áreas. Y el periodismo sigue siendo, bueno, porque en realidad tiene que ver con los lugares de publicación y con que no hay medios en la Argentina. La prensa en Argentina es paupérrima en Bueno, los acá últimos también, años, ¿no? Hay una falta también de crítica en nuestro país. Exacto. Entonces, bueno, los lugares para publicar son pocos. Ahí pongo un poco la esperanza en las revistas digitales, en la crítica especializada independientes, sí, y en las revistas digitales. Sí, pareciera que es difícil que en La Nación o en Clarín o puedas publicar reseñas de historietas. Acá lo que hay, no sé si hay crítica, pero sí hay prensa interesada, más que criticar, visibiliza algunas obras o las reseña, las cataloga básicamente, ¿no? Pero no hay una observación aguda sobre las obras. Pero sí es común en Chile ver cada 1 o 2 meses un artículo, una entrevista a alguien que dibuja historietas, Claro, o que las escribe. o que las escribe. Eso es interesante como fenómeno. Sí, pero ahí es Sí. quién escribe, ¿no? Pero Hace poco no hay crítica, claro. nosotros nos enojamos mucho con las notas, con las notas que escriben los periodistas del medio, vemos sus títulos terriblemente que son espantosos. Prefiero que no salgan, ¿no? Muchas veces pensás, pero bueno, también pensaba que se ejerce un poco el derecho de pernada. Los que hacemos crítica, por ahí publicamos en revistas, bueno, yo lo hago en revistas literarias o en revistas de arte o en las revistas de cine y vas traficando el sentido de esa Pero claro, manera. me parece interesante ese tráfico que hablas porque insertan la historieta en medios en que habitualmente no se hablaría Sí, de ella. Que es eso- más interesante aún Total, que hablar en las revistas de historietas sobre historietas. totalmente. Me gusta más eso, ¿ah? Coincido. Oye, yo le hice otra pregunta a Oscar que quiero hacértela a ti también. Dale. Hablábamos con él de una fricción, puede ser, no sé si llamarlo así, o una tensión entre la denominación antigua de Mazota, por ejemplo, de literatura dibujada, haciendo un parangón con la nueva de novela gráfica. Sí. Esta idea de, es una novela, pero Sí. es una novela, pero Sí. gráfica. Sí. Es literatura, pero dibujada. Claro. ¿No? ¿Por qué esa tensión ahí? Como que siento que hay una fricción extraña ahí, como... No, porque sabemos que historieta no es un buen nombre, que cómic tampoco es un buen nombre. Pero ¿no? ¿por qué no es mono? Porque suena feo. No, porque claro, cómic es cómico, por ejemplo. Claro, ¿Te fijas? historieta dan es pequeña cuen- historia. Exacto. Una nos dan historieta cuenta- cómic, nos dan- sí. En cambio, cine sí da cuenta del cine tal Sí, vez. sí, Pero ¿por qué la historieta sí. no tiene un nombre adecuado? Sí. ¿Y por qué esa literatura dibujada, novela gráfica, no? Sí. Que a mí, yo Sí. los uso indistintamente, Sí, ojo. sí. Bueno, es que interesa también como investigadora ahí, sí. Está bueno, sí. A ver, este congreso se llama Narrativas Gráficas, ¿no? Su bajada. Narrativas dibujadas, creo, Narrativas sí. dibujadas, sí. Yo tengo un área en la carrera que se llama Narrativas Dibujadas, el congreso nuestro se llama Narrativas Dibujadas. Me gustan narrativas dibujadas, bueno, no me gusta literatura dibujada. Lo que pasa es que también, también es literatura. Yo te decía al principio que yo era escritora y que seguramente muchos escritores dirán, ¿qué novela escribiste? Bueno, escribo poesía, escribo ficción, no publiqué. ¿Has escrito guiones de historieta? Sí, sí. Publiqué un libro de poesías, estoy armando un libro de cuentos, pero no necesito sacar el carnet de escritora digamos, yo me siento escritora y la historieta, ¿por qué no? ¿Por qué un guionista no debería sentir que hace literatura? Si un historiador también lo hace. De otra forma. De otra forma, estamos escribiendo, estamos ficcionalizando la realidad con diferentes, en diferentes soportes y en con diferentes recursos, pero todos hacemos literatura. Entonces, ¿por qué dejarle a la literatura, ¿no? Me parece como que ahí, no sé si Mazota, no me gusta pensar en literatura dibujada porque
pienso que narrativa es un componente mayor, como decía, ¿no? Más amplio. más explicativo de lo que es la narrativa en secuencia gráfica y la distribución del tiempo en el espacio y la solidaridad icónica que se produce de panel a panel, otra, claro. etcétera, etcétera, como hemos estudiado. Pero no es que literatura dibujada sea tampoco una mala definición. No es una mala definición. No son exactas, diría yo. Eso sí, ninguna es exacta. No. Ahora, novela gráfica es más bien un género, ¿no? Yo si hago una historieta, una serie, si dibujo Batman, no hago novela gráfica. O un formato tal vez, ¿no? O un es más bien un formato de producción, exacto. de edición, de venta, de distribución. Sí. ¿Qué pasa? Claro, El Eternauta es novela gráfica. Claro, pero fue seriada. Claro, pero es no por claro. eso, la pregunta queda abierta. Claro, ¿es novela gráfica? Bueno, ¿es novela gráfica o es serie? Y volvemos quizás al comienzo de esta conversación, o la que hablamos, ¿a quién le importa si eso no es? Es claro, una buena historia. Exacto, es una buena historia. En cualquier formato sería una buena historia. Casualmente nació en la historieta y nos gusta. Exacto. Sí, seguro que la palabra que no es dibujitos. Claro, ¿no? Monitos, como decíamos acá, los monitos. En Cuba le dicen los monitos. Acá también le dicen los monitos. Ah, acá también. Bueno, esa es despreciable, es así. Pero hay algunos artistas y algunos jóvenes autores y autoras que lo toman, al igual que el punk toma ese nombre que es despreciable, lo usan, ¿no? Claro. Yo hago monitos, como una respuesta a esa ofensa. Sí, no, como algo, ¿no? De hacer el prejuicio. Sí, totalmente, bueno, o el fanzine, ¿no? Como una versión empobrecida del libro. Claro, en ¿no? absoluto es así, sabemos que no. Claro. El fanzine es maravilloso, exactamente. ¿no? Yo colecciono fanzines también. Exacto. Indistintamente de una edición de Planeta, cómic, de Ponemont, me da lo mismo. Claro. El fanzine para mí tiene el mismo estatuto en tanto lectura, en tanto obra. Exacto. Por eso, de nuevo, ¿no? Como trabajar sobre la obra, trabajar sobre los hechos y nos gusta mucho encerrarnos a veces en el discurso. No, bueno, trabajemos sobre los hechos. Mirá lo que hago, no tanto lo que digo, mirá lo que pienso. Como trabajemos sobre los hechos, más que sobre la palabra. Y me parece como que en la historieta nos quedamos muchas veces en cuestiones discursivas, el prejuicio, ¿no? Y nadie te está atacando, pero ya estás hablando del prejuicio o esta idea de la cenicienta, ¿no? Somos la cenicienta de las artes, pero somos el noveno arte, pero las cenicientas de la... ¿Qué sé yo? A mí nunca me gustó el noveno arte, eso a mí también es despreciable para mí ese nombre. Sí, como que no importa. ¿Qué decimos? Es que no importa. Sí. Yo creo que la preocupación que tenías en este libro como preocupación central, que es el estudio de la producción, es lo que importa finalmente, ¿no? Sí. No importó las discusiones que tenían ellos en los años 40, 50. Lo que tú analizas es desde su producción. Sí. Que es lo que realmente importa hoy día. Es un trabajo más de historia, ¿no? De historia. Y hoy día me interesa más trabajar sobre las cuestiones estéticas. Lo formal, ¿no? La experimentación. La experimentación, la puesta en página, la narrativa. ¿Y se vienen nuevos libros de investigación o de ese tema? Sí, estoy armando un par de libros, trabajando los recursos estilísticos, temáticos. Eso me interesa a mí mucho. Y estéticos de la historieta. Y volví un poco a la ficción, estoy escribiendo, escuchen, me la voy a rejugar. A ver. Pero estoy escribiendo un guión estoy trabajando con Batman. Sí, es una locura, no lo que te estoy diciendo, pero fui una renegada. Un Batman apócrifo, Enrico. Pero es un Batman absolutamente, es una cosa totalmente delirante. ¿En historieta o en novela, un cuento? En historieta. ¿Y hay dibujante ya? Tengo pensado un par, sí, pero no. Tengo esa conversación. No, tengo las conversaciones ya. Sí. ¿Estás flirteando ya con los flirteando? Claro, con el dibujante o la dibujante, ¿no? Ambas, somos dibujante y dibujante. Mira, pero sí, la idea es lo supieron acá, no se supo acá, pero que no se sepa más. No se sepa más. No, solo decir que sí, fui y me hago cargo o lo sigo siendo, una terrible ignorante de género de superhéroes y he llegado a decir barrabasadas como Batman vuela y por eso me da culpa, ¿no? Así como, bueno, nada, dije, vamos a estudiar un poco. Entonces tu Batman va a ser muy sui generis, probablemente. Sí, es un Batman, Vamos a esperar ese Batman. Pero, y si no lo publicaré digitalmente, ¿ves? Perfecto. Igual lo vamos a ver entonces. Sí. Laura, muchas gracias por tenerte acá hoy día en Viñeta del Fin del Mundo. Yo me quedaría hablando contigo una hora más, pero
Tenemos que volver al Tenemos que Congreso. volver al Congreso, Sí. dibujos que hablan acá en la Biblioteca de Santiago. Yo agradezco a Gabriel Raceto detrás de las cámaras. Gracias. A Laura, que nos acompañó aquí en este exquisito día. Ahora está un poco más nublado. Sí. Y bueno, nos vemos en otra ocasión y ustedes también los veo y las veo en otro Viñetas del Fin del Mundo. Chao.